Gente que efectivamente estuvo en las últimas fechas, en los últimos días por Europa. Por ejemplo, es el caso de la confirmación que se dio en Argentina, Iván, donde el hombre que es monitoreado, cuyo caso fue confirmado, venía precisamente de Italia, ¿no? Así es, Sudamérica ya forma parte del coronavirus porque durante bastante tiempo es como que esta región del mundo estaba salvada del COVID-19. Sin embargo, el día de hoy, autoridades sanitarias de Argentina convocaron a una conferencia de prensa y confirmaron el primer caso en este país. Se trata de un caso importado, ya que este paciente estuvo viajando específicamente por la zona norte de Italia, lugar en donde el brote se dio con bastante fuerza en las últimas semanas. Regresa a Argentina el pasado domingo, comienza a sentir los síntomas, va hasta un hospital de esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, y allí se confirma de que se trata de un paciente con coronavirus. Estamos hablando de un hombre de 43 años, quien continúa internado, informaron las autoridades argentinas, en buen estado general y debe quedar en cuarentena, que es una vigilancia que no necesariamente debe durar 40 días, sino de acuerdo a cómo van marcando los médicos según la evolución del paciente. ¿Qué informaron las autoridades argentinas? Que ahora trabajan en identificar a las personas que tomaron contacto con este paciente, especialmente con las que estuvieron cerca en el vuelo que realizó desde Italia hasta Buenos Aires. Él viajó en primera clase, por lo cual se reduce la cantidad de personas que estuvieron en contacto directo. También Chile confirmó el día de hoy un primer caso en ese país. Se trata de un paciente de 33 años que realizó un viaje por la zona del sudeste asiático y también está en buen estado de salud y quedaría en su domicilio bajo cuarentena. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro de Salud argentino, el doctor Ginés González García, al momento de confirmar el primer caso de coronavirus en este país. Escuchemos. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Es un paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. Permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia Norte. Es un señor pasajero que viajó en primera clase, con lo cual limita un poco los contactos cercanos, y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas. Es un vuelo que venía de Italia, así que y llenó el formulario específico que ustedes conocen, pero como dijimos también el primer día, muchas veces la enfermedad está en incubación y ni el propio enfermo, que fue colaborativo en su autorreferencia, lo pudo determinar. Bueno, como ya se dijera hace un rato, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, inminente la llegada probablemente también a nuestro país. Y las autoridades locales, Iván, creo que insisten en la necesidad de mantener la calma e incluso hacen analogía con otras enfermedades respiratorias que son inclusive más letales que esto que se está comentando. Contanos, ¿qué se dijo hoy acerca de este asunto? Probable que el coronavirus también llegue a Paraguay, pero esto no tiene que causar pánico en la población, ya que recomiendan que con los cuidados que habitualmente nos dicen año tras año para evitar contraer la gripe estacional, son las que sirven también para evitar contagiarnos eventualmente con el coronavirus. Estamos hablando del lavado de manos, toser en el antebrazo, evitar el consumo de tereré o mate, entre otras recomendaciones que ya conocemos y efectivamente realizan esta analogía. Por ejemplo, con la influenza el año pasado 64 personas perdieron la vida, es decir, estamos hablando de una enfermedad que es mortal y que ha causado estragos en la población. Se han registrado más de 800.000 casos confirmados de influenza
Y también hay que mencionar los que no son contabilizados por falta de consulta. Claro. También citaron, por ejemplo, al virus sincitial respiratorio, que el año pasado le costó la vida a más de 40 personas. Por eso nos decía, lo que ya tenemos es mucho más preocupante que el coronavirus, pero por supuesto, se deben tener en cuenta todas las precauciones que ya anualmente vamos reiterando. Sobre este tema, hablamos con el epidemiólogo, el doctor Hernán Rodríguez, que ampliaba estos datos y las recomendaciones. El año pasado tuvimos poco más de 800.000 casos notificados de enfermedad tipo influenza, o sea, son cuadros muy parecidos a la gripe que llegaron a consultar. Por supuesto, a eso hay que sumarle las personas que no consultan, ¿verdad? Así que la cantidad de casos verdaderamente es elevada. También podemos citar que 64 personas fallecieron el año pasado por influenza confirmada, sobre todo aquellas personas de la tercera edad, de 60 años en adelante. Otros virus, como el virus sincitial respiratorio, llegó a producir 46 fallecimientos. Para el virus sincitial respiratorio no hay vacunas, entonces los cuidados tienen que ser importantes.